Bien, buenos días a todos. Una vez más, vamos a terminar en el día de hoy el ciclo de encuentros entre responsables económicos de los diferentes partidos políticos, economistas y medios de comunicación que hemos organizado el Consejo General de Economistas de España, la Asociación de Periodistas de Información Económica y el Colegio de Economistas de Madrid, junto con el Instituto de Estudios Económicos que nos apoya también en este proyecto. Nuestro último invitado es el representante de Podemos, es Nacho Álvarez. Nacho Álvarez es licenciado en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, fue premio extraordinario fin de carrera, es doctor europeo en Economía Internacional por la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado como investigador en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales y como profesor en las universidades de Valladolid y actualmente como profesor en el Departamento de Estructura Económica en la Universidad Autónoma de Madrid. Su investigación actual se centra en analizar la influencia sobre el crecimiento económico que tienen en el marco de la zona euro las políticas económicas de austeridad fiscal y de devaluación salarial. Es autor, junto a Fernando Luengo y Jorge Usó, del libro Fracturas y crisis en Europa, publicado por la editorial Clave Intelectual. Ha sido miembro del Consejo de Redacción de la revista Papeles de Europa, publicada por la Universidad Complutense de Madrid. También realizó diversas estancias de investigación en la Universidad París 7 de Denis Diderot, el Instituto Superior de Economía y Gestión de la Universidad de Lisboa y a la Westphal University College de Noruega. Tienes la palabra. Muchas gracias por la invitación. Es un placer poder estar aquí explicando de nuevo, en esta ocasión en el ilustre colegio, la propuesta que desde Podemos queremos hacer para la próxima legislatura. Nosotros pensamos que en el terreno de la política económica es necesario un cambio. Somos firmes defensores de la necesidad de plantear una nueva política económica. ¿Y por qué pensamos que en un contexto donde el crecimiento apunta de nuevo, donde la creación de empleo apunta de nuevo, pensamos que sigue haciendo falta y es necesario un cambio en la política económica, una nueva política económica? Pues lo pensamos fundamentalmente porque consideramos que España sigue teniendo cinco grandes desafíos que de alguna forma son sobre los que me quiero referir. En primer lugar, España sigue teniendo un tremendo desafío en materia de empleo. En segundo lugar, España presenta un gran desafío, quizá el mayor de todos, en el terreno de las desigualdades sociales y económicas. En tercer lugar, España presenta un desafío de una gran magnitud todavía en lo que se refiere a la igualdad entre hombres y mujeres, en particular en el mercado de trabajo. Y en cuarto y quinto lugar, pensamos que las reformas estructurales que tenía que haber hecho nuestra economía, los cambios estructurales por los que tendría que haber transitado, no han tenido lugar, ni siquiera algunos de ellos han iniciado en la presente legislatura. Y por último, España sigue siendo una economía muy endeudada. De hecho, España es una economía que ha incrementado su endeudamiento en los últimos años, en esta legislatura y en la anterior igualmente, y por lo tanto también ahí tenemos un enorme desafío. Estos son los cinco grandes motivos que nos llevan a decir que hace falta una nueva política económica, que hace falta un cambio que consolide algunos aspectos positivos que ya empezamos a tener, pero que garantice de alguna forma que los grandes desafíos que tenemos presentes son abordados. En primer lugar, en materia de empleo, nosotros pensamos que hace falta un cambio en materia de empleo que tiene que ver con dos grandes cuestiones. En primer lugar, con la cantidad de empleos que necesitamos y que creamos. Pensemos que en este momento seguimos teniendo un tremendo desafío, a pesar del empleo que se ha creado en estos últimos meses, seguimos teniendo un tremendo desafío en términos de cantidades. El gobierno nos dice que se han creado 900.000 puestos de trabajo en el último año, y la realidad es que, antes de entrar en el segundo aspecto del empleo, que es la calidad, la realidad es que cuando uno observa un poco mejor el empleo que se ha creado, y en particular lo hace equivalente a empleos a tiempo completo, lo que observa es que no se está creando tanto empleo. Y esto responde básicamente a que lo que se incrementan son los puestos de trabajo, pero no las horas trabajadas totales en nuestra economía. Tenemos un problema de empleo en términos de cantidades, y esto fundamentalmente tiene que ver con que el crecimiento que tenemos en este momento todavía no es sólido, todavía no es
no está asegurado para los próximos trimestres y para los próximos años. Porque, aun teniendo una tasa de crecimiento interanual del 3%, la realidad es que buena parte de este crecimiento, como sabemos, responde a factores externos a la economía, responde a factores ajenos a la política económica, fundamentalmente la evolución de los precios del petróleo, la compra de deuda por parte del Banco Central Europeo, y por lo tanto lo que necesitamos es que, en los mismos términos además en los que ya lo ha planteado la propia institución monetaria europea y el propio Mario Draghi, la política monetaria sea acompañada de una política fiscal de signo contrario. Necesitamos terminar con la austeridad. Hay que finalizar con este ciclo de austeridad que lo único que ha hecho es administrar un tremendo dolor durante los últimos años en nuestro país y permitir que una expansión fiscal acompañe a la expansión monetaria de forma que garantice que el crecimiento económico tiene lugar en nuestro país de forma estable durante los próximos años y, por lo tanto, que el ritmo de reducción del desempleo es más rápido. Para esto, el primer elemento que nosotros hemos planteado por activa y por pasiva es la necesidad de un cambio en el patrón de reducción del déficit público. Pensamos que la economía española tiene desafíos mayores que la drástica reducción del déficit público que plantea Bruselas y, por lo tanto, ante la entrada en campaña de Bruselas, nosotros lo que planteamos es que nuestra propuesta es, desde luego, sensible a la reducción del déficit. De hecho, en ningún caso se plantea un aumento, pero pensamos que el ritmo de reducción del déficit tiene que ser mucho más paulatino y que el cumplimiento del Pacto de Estabilidad debe posponerse hasta el final de la próxima legislatura, porque hay una necesidad más importante, que es reducir el desempleo y, por lo tanto, aprovechar los recursos que ya empieza a tener fruto del crecimiento nuestra hacienda pública para reducir el desempleo más rápidamente. Pero además, el tremendo desafío que tenemos no es solo relativo a la cantidad de empleo que necesitamos crear, y para eso, de nuevo, me remito a las últimas declaraciones de Mario Draghi y a la necesidad de que la política fiscal cambie de signo. Simplemente por hacer un paréntesis y ser claros con esto, el Gobierno ha utilizado un crecimiento del gasto público del 1% durante el último año precisamente para animar el crecimiento económico. A nosotros nos parece estupendo. El problema es que pensamos que esto está completamente vinculado al ciclo electoral y que una vez que pase el ciclo electoral lo que tendremos sobre la mesa será precisamente lo que en este momento está planteando ya Bruselas y lo que plantea el propio programa de estabilidad del Gobierno remitido a Bruselas, que es una caída del gasto público sobre el PIB de 5 puntos en los próximos 4 años. Esto es lo que plantea estrictamente el programa de estabilidad, y frente a eso nosotros lo que pensamos es que es necesario converger con Europa en materia de gasto y converger con Europa especialmente en materia de imposición y de ingresos. Pero además, relativo a este primer problema del desempleo, pensamos que no solo la cantidad es importante, por supuesto que lo es, la calidad es vital. No podemos llamar empleos, no podemos entrar en el debate que plantea el Gobierno en este momento, que es mejor cualquier empleo que nada. Es un debate impropio de una sociedad democrática. No podemos llamar empleo a la sucesión de contratos de 2 horas, a la sucesión de trabajos casi por horas diarias, un día te llamo y otro día no, que en este momento tiene lugar en nuestra economía. Y por lo tanto es necesario desterrar esta nueva realidad que ahora tenemos, que está presente en nuestro país y que con datos de la OIT se cifra en un 20% de trabajadores pobres en nuestra economía. Es decir, cuando antes el empleo era un pasaporte de ciudadanía, un pasaporte que garantizaba al conjunto de los ciudadanos la posibilidad de una integración social y económica en condiciones dignas en nuestra sociedad, hoy día ya no es así. Por lo tanto, eso debe ser desterrado. Nosotros lo que hemos planteado explícitamente para eso es, además, lógicamente, de esa propuesta fiscal expansiva de 25.000 millones de euros que es conocida y que hemos venido planteando desde el principio para impulsar la creación de empleo, la necesidad de una reforma del marco laboral, la necesidad de un nuevo marco de relaciones laborales que fundamentalmente parta, en primer lugar, de un incremento del salario mínimo interprofesional a 800 euros en 2 años y a 950 euros al final de la próxima legislatura. Esto está en línea con lo que plantea la Carta Social Europea, que es un incremento del salario medio hasta el 60%, del salario mínimo hasta el 60% del salario medio, y esto es básicamente lo que nosotros trasladamos en nuestro programa. En segundo lugar, para garantizar la calidad del empleo que se crea en nuestra economía y en el marco de este nuevo marco de relaciones laborales, nosotros lo que planteamos es la necesidad de atajar de una vez por todas la precariedad en nuestro país. Y la precariedad en nuestro país no se ataja cambiando de nombre a los contratos,
me refiero con esto al contrato único de ciudadanos, o no se cambia como se ha intentado cambiar, como se ha intentado atajar la dualidad durante los últimos 15 años, eliminando la protección al empleo del trabajo indefinido, porque, como observamos, reforma tras reforma permanece la bolsa de precariedad, permanece la bolsa de temporalidad no justificada en nuestra economía, en tanto en cuanto no se desincentiva el uso de una figura contractual que en nuestro país está sobreexplotada. Y está sobreexplotada porque en tanto en cuanto los empleadores tengan capacidad de hacer uso en fraude o no fraude de ley. El fraude de ley en esta figura está extendido, pero es que la posibilidad de utilizarla es muy acusada, y por lo tanto nosotros lo que pensamos es que es necesario desincentivar la contratación temporal, por la vía, lógicamente, de la inspección, reforzando la inspección y garantizando que el fraude de ley vinculado a la no causalidad económica y jurídica de estos contratos se combata, pero también garantizando que la concatenación de contratos temporales en plazo superior a un año devenga en contratos indefinidos cuando no exista dicha justificación y dicha causalidad. Y para terminar con este primer punto, un nuevo marco de relaciones laborales significa derogar las dos últimas reformas laborales. Significa volver a un marco de negociación colectiva en el cual los actores puedan establecer la negociación en un contexto de relativo equilibrio, y no la situación que nos ha dejado en particular la última reforma laboral, que es la que ha propiciado fundamentalmente la devaluación salarial, fruto de un marco de negociación completamente desequilibrado. Pensamos que garantizar que el crecimiento económico se ponga al servicio del conjunto de la mayoría social quiere decir no solo subir el salario mínimo, no solo combatir el uso fraudulento y excesivo de la temporalidad, sino también restablecer un marco de negociación colectiva más equilibrado que permita que crecimiento y distribución de la renta más equitativa vayan de la mano. Y esto remite al segundo de los aspectos al que me quería referir, las desigualdades. Salimos de esta crisis, o empezamos a salir de la recesión, que no de la crisis, con una situación de tremenda desigualdad en nuestro país. Somos el país de la zona euro que más rápidamente ha incrementado sus desigualdades, y esto genera no solo problemas de índole social, problemas de un modelo de sociedad con el que nosotros no estamos de acuerdo. Genera también problemas económicos, de falta de utilización de recursos que en nuestra sociedad le ha costado mucho generar. Estoy pensando en la educación de nuestros jóvenes, estoy pensando en la cualificación y la formación de millones de trabajadores que están en desempleo y que por lo tanto no nos podemos permitir. Y frente a eso, además de este cambio, de este nuevo marco de relaciones laborales que nosotros planteamos, que de alguna forma permitiría atajar el problema de los trabajadores pobres, permitiría garantizar una distribución funcional de la renta más equitativa, lo que pensamos es que estos problemas tienen que tener solución inmediata, que no podemos fiar el problema de la tremenda desigualdad de nuestro país a un cambio que tenga lugar dentro de 3, 4 o 5 años. Y por eso planteamos la renta garantizada como medida de choque frente a estas fuertes desigualdades, y en particular frente a ese desafío de más de 10 millones de personas en este país en situación de pobreza o de riesgo de exclusión social. Una renta garantizada que básicamente lo que es una extensión del modelo vasco al conjunto del Estado, y que lo que hace es garantizar que aquellos hogares que carecen de ingresos o que tienen ingresos inferiores a 600 euros vean complementados sus ingresos de forma diferencial hasta completar esos 600 euros por hogar unipersonal. En el caso de hogares de más de una persona, lógicamente se incrementaría en un 35% esta ayuda para la segunda persona y en un 20% para las personas sucesivas, hasta lógicamente un tope de 1.400 euros que nosotros establecemos en ese umbral. Pero en todo caso, además de esta ayuda a los hogares que carecen de ingresos o que tienen ingresos por debajo de 600 euros, lo que planteamos es una renta complementaria que a los hogares que teniendo ingresos del trabajo y declarando ingresos del trabajo estén por debajo de los 900 euros. Pensamos que es necesario también este segundo complemento, esta renta complementaria, no solo por cuestiones de equidad y de justicia social, no solo por cuestiones que remiten a la necesidad de terminar con la situación de pobreza de aquellos que incluso tienen un trabajo, sino también para garantizar algo que buena parte de los países que utilizaban modelos de renta garantizada han observado, que es necesario incentivar el paso de la situación de no trabajo a la de trabajo. Es decir, que es necesario evitar la trampa de la pobreza. Necesitamos, de alguna forma, este complemento para evitar que quien está en la situación de ganar una renta, de recibir una renta garantizada,
pierda el conjunto de la subvención en el momento en el que encuentra un trabajo. Lo que se ha observado es que la aplicación de este mecanismo en el caso de la economía del País Vasco no desincentiva, no tira hacia abajo los salarios, como en alguna ocasión se ha dicho, y precisamente ayuda a incentivar que el trabajo siempre salga a cuenta, que siempre sea un positivo para los hogares y las familias cuando encuentran un trabajo, el dar el paso al trabajo en tanto en cuanto la reducción de la subvención que se recibe es progresiva. En tercer lugar, nosotros pensamos que hay una desigualdad que sigue instalada en nuestro país, que incluso se ha profundizado en el marco de la crisis y que es la desigualdad que remite a las diferencias entre hombres y mujeres, en particular en el mercado de trabajo. Trabajar por resolver, por avanzar en un mercado de trabajo y en una economía más equitativa significa hacerlo por motivos de renta, como he venido planteando hasta ahora, pero significa hacerlo también por motivos de género. No tiene sentido que la mitad de la población sufra una desigualdad que no solo es injusta desde el punto de vista social, desde el punto de vista ético, sino que además desaprovecha continuamente recursos. Pensemos que en este momento tenemos más egresadas que egresados de nuestras facultades e incluso con calificaciones y notas medias mejores. Y pensemos que la inserción de la mujer en el mercado de trabajo es igual de difícil que la del varón en los primeros momentos de donde se produce esta inserción, en el tramo de los últimos veintitantos años, pero que en el momento en el que llega la hora de ser padres o ser madres, lo que tenemos es que la tasa de actividad de forma estructural de las mujeres cae. Y esto remite a un modelo en nuestro país, a un modelo de cobertura de los cuidados en el hogar y de inserción laboral que sigue siendo claramente perjudicial, claramente discriminatorio para las mujeres y que, entre otros aspectos, es lo que explica una brecha salarial tan elevada del 20% como la que en este momento sufre nuestro país. Carreras laborales más intermitentes, dificultad para la reinserción en el mercado de trabajo una vez que se da el paso de formar una familia, y por lo tanto pensamos que situar a las mujeres, a las parejas jóvenes en general, pero a las mujeres en particular, en esa difícil decisión de o mantengo y apuesto por mi vida laboral o quiero formar una familia y por lo tanto tomo la difícil decisión de salgo del mercado de trabajo ahora y a ver cómo y en qué condiciones vuelvo, nos parece que es una decisión a la que no deberíamos someter a ninguna pareja joven, a ningún hogar que esté enfrentado a esa situación y desde luego no a las mujeres. Y por lo tanto nosotros lo que planteamos es ir al corazón del problema. Pensamos que el corazón del problema fundamentalmente está en el modelo de cuidados y contratación y por lo tanto lo que planteamos es hacer iguales a hombres y mujeres en el mercado de trabajo desde el punto de vista de la empleabilidad y la contratación, o mejor dicho, tratar de acercarnos a esa situación de mayor igualdad, porque lógicamente es muy complicado hacer iguales a hombres y mujeres en el mercado de trabajo, y para eso consideramos que no solo los permisos de paternidad y maternidad deben incrementarse un poco, nosotros planteamos que se incrementen de las 16 a las 18 semanas, sino que fundamentalmente deben ser iguales e intransferibles. A diferencia de la propuesta que hacen otras fuerzas políticas, en donde hay un incremento, es cierto, y bienvenido sea, pero un incremento con transferibilidad, nosotros lo que consideramos es que los permisos de paternidad y maternidad, igual que sucede con el resto de derechos cívicos, sociales y laborales, no deben ser transferibles, tampoco lo son las vacaciones. Y pensemos en qué tipo de dinámica en los hogares generarían vacaciones transferibles, ¿no? Yo creo que todos nos podemos imaginar en qué cosas se podrían traducir. Me parece que garantizar una situación en donde los empleadores vean igual a hombres y mujeres pasa precisamente por garantizar que haya permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles. Voy avanzando un poco más rápido para ir al cuarto y al quinto aspecto al que me quiero referir: reformas estructurales y deuda. Sorprenderá seguramente no sé muy bien cuáles son las expectativas, pero que alguien que viene representando la posición de Podemos hable de reformas estructurales. Nosotros compartimos con los organismos financieros internacionales, con la Comisión Europea, que nuestro país necesita reformas estructurales, necesita reformas de oferta. Pensamos que la prioridad es una política de estímulo de la demanda, como he dicho, en primer lugar, de estímulo de la demanda que termine con la austeridad fiscal, que revierta los recortes que se han producido estos años y que por lo tanto utilice esos 25.000 millones de euros que planteamos para revertir estos recortes en el gasto público, pero además de eso nuestra economía necesita una nueva política económica que pasa también por el lado de la oferta y por la necesidad de reformas estructurales, que desde luego no son las que se han hecho.
y las que se tenían que hacer prácticamente no se han iniciado. El Gobierno ha entendido las reformas estructurales de nuestro país básicamente como una reforma laboral que abaratase el despido y permitiese la devaluación de los salarios. Competir por la vía de los salarios ha sido un fracaso. Y ha sido un fracaso rotundo y palmario, hay que decirlo claramente. Ha sido un fracaso, en primer lugar, porque se ha traducido en una fuerte devaluación de buena parte de los salarios, especialmente del 30% de los trabajadores que tienen salarios más bajos, en donde la devaluación no ha sido del 8% de media, del 9% de media, como para el resto de asalariados, sino que ha llegado a ser hasta del 15 o el 20%, y esto ha repercutido sobre el consumo de las familias y, por lo tanto, ha retenido la demanda interna, sino que además ha sido un fracaso, sobre todo porque la historia que se nos cuenta no es cierta. En este momento las exportaciones crecen al mismo ritmo al que crecían en los años 2006, 2005 y 2006. Es decir, no ha habido un impacto de la devaluación de los salarios sobre las exportaciones. En este momento nuestra economía experimenta el mismo problema que históricamente ha experimentado en los últimos 30 años. En cuanto comenzamos a crecer, el sector externo contribuye de forma negativa al crecimiento, fundamentalmente no porque tengamos un problema exportador, que ojo, desde luego podríamos ser más competitivos y pensamos que debemos serlo, sino sobre todo porque tenemos un problema importador, una fuerte bulimia que la explica básicamente la propensión a importar en el terreno de los bienes de equipo en cuanto nos recuperamos un poco y, lógicamente, la factura asociada al consumo de combustibles fósiles. Es más, la caída de los salarios ni siquiera se ha producido especialmente en las empresas y sectores más exportadores y no se ha traducido en una reducción de los precios de exportación. Básicamente ha sido aprovechada para una subida de los márgenes empresariales. Por lo tanto, pensamos que esta política ha sido un rotundo fracaso y que lo que debemos es competir con Europa, competir en el marco de nuestro contexto europeo, pero por otras vías y por otros mecanismos. Esto pasa fundamentalmente por revertir los recortes en la I+D+I, que ha sido recortado en más de un 40%, y recuperar esos 4.000 millones de euros. Esto pasa fundamentalmente por reformas estructurales en el terreno de la energía, una transición energética como la que planteamos nosotros con dos pilares. En primer lugar, la rehabilitación de 200.000 viviendas al año. Nos congratula, nos alegra ver que esta propuesta ha estado también en los programas de al menos otras dos fuerzas políticas. Yo creo que cuando hablábamos de ocupar la centralidad del tablero político nos referíamos a esto, a ocupar la centralidad en el terreno de las ideas. Ya hay batallas que hemos ganado. Y en Podemos ya hay batallas que hemos sabido de alguna forma instalar en el tablero político, por ejemplo, esta de la transición energética, que además de este elemento de rehabilitación inmobiliaria y de ahorro de hogares y empresas en la factura de consumo energético, pasa en segundo lugar por poner a las renovables en el centro del mix energético, de forma que en el corto medio plazo pasemos no solo a reducir drásticamente las emisiones, que es una necesidad de todos los países, sino también a corregir este tremendo problema que tiene nuestra economía en la factura importadora desde hace décadas. Esto exige ir en la dirección contraria en la que ha ido el Gobierno. Esto exige derogar el decreto de autoconsumo y poner, como decía, a las renovables en el centro del mix energético. Y utilizar esta expansión del gasto público que nosotros planteamos no solo para revertir recortes, sino para iniciar esto de lo que tanto se habla, pero que exige un papel activo del sector público, un cambio de modelo productivo que haga transitar la especialización industrial de nuestro país desde el medio valor añadido hacia el medio alto y alto valor añadido. Claro, a todos se nos llena la boca de esto, y es cierto, y yo sé que seguramente ustedes cuando hacen su trabajo piensen, bueno, uno más que nos cuenta esto, ¿no? Pero nosotros lo que pensamos es que es imposible modificar la especialización industrial en nuestro país recortando el gasto en universidades, recortando el gasto en I+D, apostando por competir con bajos salarios y, por lo tanto, socavando elementos de productividad en buena parte de las empresas. Lo que necesitamos es precisamente lo contrario, poner la I+D+I al servicio de un cambio en el tejido productivo, garantizar que sea la inversión en infraestructuras la que estire, la que impulse la digitalización de nuestra economía y el desarrollo de las autopistas de la información. Y esto exige, de alguna forma, un cambio en la política fiscal que es, por lo tanto, coherente y congruente con lo que venía planteando antes. Hay una reforma estructural, además, que pensamos que es central. No entro en este tema porque saldrá en el debate seguramente y es conocido, además. Estamos a 8 puntos del PIB de distancia en recaudación fiscal con Europa. Y por lo tanto hay un elemento de reforma estructural que es fundamental, una reforma tributaria que nos acerque a la media de recaudación europea y que permita, y es nuestra propuesta y así lo hemos publicado en la memoria económica, reducir el gap, la diferencia que tenemos de casi 90.000 millones de euros de recaudación con la Unión Europea en al menos casi la mitad, en unos
del orden de los 40.000 millones de euros mediante fundamentalmente una subida de la imposición directa de forma progresiva que de alguna forma compense la reducción limitada, pero la reducción que planteamos en la imposición indirecta y en particular en el IVA. Termino. Nuestra economía sigue siendo una economía con tremendos problemas de endeudamiento. Con tremendos problemas de endeudamiento que, sin embargo, en este momento no terminan de aflorar y percibirse, porque si vivimos en una situación, podríamos decir, de paréntesis rosa, en una situación en donde el Banco Central Europeo compra la deuda pública. Bienvenida sea esa compra. Si se hubiera producido 2 años antes, nos hubiéramos ahorrado mucho dolor en este país, nos hubiéramos ahorrado buena parte de los recortes que se han producido, pero también entendemos que, lógicamente, la autoridad monetaria y Bruselas ha jugado sus cartas y han administrado su agenda política como lo han hecho. Si lo hubiéramos hecho antes, como lo hizo la Reserva Federal o como lo hizo el Banco de Inglaterra, repito, nos podríamos haber ahorrado muchos problemas. En todo caso, la situación ahora es de relativa estabilidad en el terreno de la deuda pública, fruto de esos 60.000 millones de euros que el Banco Central Europeo gasta todos los años en la compra de bonos de deuda pública española en los mercados secundarios. Nosotros lo que pensamos es que, desde luego, esta política debe continuar, pero que, en todo caso, los países europeos, en particular los periféricos, se verán abocados tarde o temprano a nuevos problemas con la deuda pública y, por lo tanto, un proceso de mutualización de las deudas, un proceso similar al que en su momento planteó el Plan Padre, que desde luego no viene de economistas especialmente heterodoxos en Europa, que mutualice las deudas en torno al Banco Central Europeo y que garantice la monetización de esas deudas en torno al Banco Central Europeo, que en parte es lo que ya se está haciendo. No parece fácil pensar que el Banco Central Europeo vaya a vender todos los activos que tiene en los próximos 2 años. Creo que lo que planteamos no es algo en este sentido fuera de lo que ya, muy diferente de lo que ya sucede, pero en todo caso, y mientras esto llega, que entraña una negociación a nivel europeo y por lo tanto propuestas de orden multilateral, pensamos que hay un camino paralelo de orden unilateral sobre el que conviene andar, sobre el que conviene empezar a caminar, con 2 medidas concretas, que son las que nosotros hemos planteado en el programa para empezar a resolver el problema de la deuda, y con las que termino. En el terreno de la deuda pública pensamos que es necesario que, mediante lo que hemos llamado un impuesto de solidaridad a las entidades financieras del país, las entidades financieras, igual que ha sucedido en otros países centroeuropeos, asuman una parte importante de la factura vinculada al rescate financiero, vinculada al rescate que nos dio la Unión Europea, y que, salvo aquello que está vinculado a Bankia, que pensamos que debe seguir siendo un banco que permanezca en manos del Estado en los próximos años, consideramos que el resto de la factura asociada al rescate financiero, a esos 60.000 millones de euros que Europa nos prestó, debe ser devuelta con cargo a los beneficios del sistema financiero en los próximos años, a razón de 5.000 millones de euros al año. Y, en segundo lugar, al margen de la deuda pública, el verdadero problema que en este momento tiene nuestro país está especialmente vinculado a la deuda hipotecaria. Y nosotros lo que planteamos es una reestructuración de la deuda hipotecaria, fundamentalmente en 2 líneas. Una primera línea que tiene que ver con la necesidad de acercar los valores faciales, los valores nominales de las hipotecas al valor real que tienen los activos en este momento en el mercado, y que, lógicamente, esto hay que hacerlo, esto es difícil hacerlo para el conjunto de los hogares hipotecados, esto hay que seleccionar para qué hogares sucede, y nuestra propuesta es que suceda para aquellos hogares que tienen una renta 3 veces inferior al IPREM. El IPREM está en 530 y pocos euros, si no recuerdo mal, y esto quiere decir que, básicamente, para aquellos hogares que tengan una renta inferior a los 1.500 euros brutos, deberíamos permitir esta reestructuración de la deuda hipotecaria que haga que la cadena, que no descanse el ajuste del estallido de la burbuja inmobiliaria sobre el último eslabón de la cadena exclusivamente, sino que sea repartido en los distintos eslabones de la cadena, y que se acompañe, además, tal y como se ha propuesto en el programa electoral, de una dación en pago retroactiva que, de alguna forma, asimile nuestra legislación en materia hipotecaria a la de otros países, por ejemplo, el caso de la economía de Estados Unidos. Lo dejo aquí porque me parece que lo interesante es que podamos responder preguntas y tengamos tiempo para el debate. Gracias. Muchas gracias, Nacho. Bueno, ahora damos paso a las preguntas, pero yo antes te quería formular una cuestión. ¿Por qué la posibilidad de un avance electoral de Podemos sigue dando miedo
a los mercados financieros, lo vemos cada día en los informes que van publicando las agencias de rating o las casas de inversión. ¿Por qué asusta el avance en las encuestas? ¿Con qué tiene que ver? ¿Con vuestra propuesta inicial que hacía pensar que podríais acometer una reestructuración de la deuda pública, que ahora desde luego no has hecho alusión en absoluto a esa posibilidad, con esa derogación de las reformas laborales, con la propuesta fiscal? ¿Con qué crees que tiene que ver el miedo que suscita Podemos en los mercados financieros? Bueno, mi experiencia es que cuando uno habla con inversores financieros, esta cuestión del miedo se matiza bastante. Por una razón muy sencilla, porque yo creo que cualquier inversor financiero, cualquier inversor económico, cualquier agente interesado en invertir en un país, hay un elemento que para el que es central, que es el crecimiento económico, que es si esa economía es capaz de despegar y salir definitivamente de la crisis y dejarla atrás o no. Y por lo tanto, aquellos elementos en donde nosotros hacemos hincapié en este momento, que fundamentalmente pasan por poner punto y final a la austeridad e iniciar una fase en donde la política fiscal tenga el mismo signo que la política monetaria y por lo tanto tenga un carácter expansivo, compatible en todo caso con la reducción del déficit, pero que posponga el cumplimiento de este pacto de estabilidad. Yo creo que eso hay buena parte de los inversores con los que nosotros hemos venido hablando que lo entienden perfectamente y a los que no les produce desde luego ningún pavor este tipo de propuestas. Y por lo tanto yo creo que buena parte de ese miedo al que muchas veces se ha aludido no termina de ser compartido, por lo menos entre buena parte de los inversores, que entienden que lo que nosotros estamos planteando en primer lugar reforzaría la dinámica de crecimiento de nuestra economía y permitiría una expansión de la demanda interna, elemento fundamental para determinar la posibilidad de invertir en un país. Y por lo tanto me parece que... ¿Con qué tipo de inversores te transmiten estas impresiones? ¿Fondos de inversión, fondos de pensiones? Cada vez que nos hemos reunido... ¿O empresarios individuales? ¿Qué tipo de contactos tenéis con los mercados financieros? Cada vez que nos hemos reunido lo hemos hecho público, hemos hecho nota de prensa y básicamente las reuniones han sido siempre con pool de inversores, ¿no? Con conjunto de actores y no de tú a tú. ¿Y no percibís esa tensión que a veces trasladan en sus informes? No, yo creo que, vamos a ver, seguramente nosotros no hemos podido explicar bien algunas cuestiones y eso yo creo que es cierto, pero por ejemplo, me parece que en ocasiones, al respecto de nuestra propuesta fiscal, ¿no?, de nuestra propuesta de reforma tributaria, se nos dice, bueno, pero esto puede significar alguna salida de capitales, puede significar... Nosotros pensamos que no, y cuando lo hemos hablado con inversores, la realidad es que ellos entienden perfectamente que lo que planteamos es una asimilación a la realidad tributaria europea, por ejemplo. Pensemos en el impuesto de sociedades o en otras figuras tributarias como el impuesto de patrimonio. En realidad nosotros tenemos grandes diferencias en esas figuras con la capacidad recaudatoria de otros países europeos. Es decir, que no estamos planteando que vayamos a una situación realmente distinta de la que en este momento existe en la tributación de sociedades, por ejemplo, en Francia, en Alemania o en Austria. El problema es que nuestra economía, en particular nuestro sistema fiscal, tiene grandes agujeros en algunas figuras tributarias. Sociedades, yo creo que es un ejemplo, que permiten una distancia entre los tipos efectivos y los nominales muy grandes, y por lo tanto cuando uno le explica de forma sensata a quien quiere escuchar que lo que hay es la necesidad de asimilarnos al marco europeo y permitir por lo tanto un volumen de recaudación mayor, pero no algo disparatado, yo creo que uno entiende relativamente bien que lo que planteamos, bueno, pues es congruente, es coherente y es... Y sobre la deuda, más allá de esas aspiraciones a un proceso de mutualización de deuda en el entorno europeo, que eso no depende, por supuesto, de la política nacional, ¿se puede descartar definitivamente esa idea de una auditoría de la deuda pública que pudiera llevar a una reestructuración parcial de la bolsa de deuda pública española? ¿O no? ¿O es algo que está ahí? Bueno, nosotros con el tema de la deuda pública somos muy claros. Pensamos que el problema permanece y existe. Es decir, pensemos que la deuda pública en nuestro país ha pasado del 37% al 100% en las últimas 2 legislaturas. Y por lo tanto, pensamos que el problema de alguna forma está sobre la mesa. Ahora bien, lo que también somos muy claros es al respecto de cuáles son las posibles soluciones. Hay una parte que está completamente encarrilada en torno a la necesidad de mutualizarla a partir del Banco Central Europeo,
y nosotros mantenemos la auditoría de la deuda en el programa. En el programa se plantea explícitamente, necesitamos desarrollar una auditoría de la deuda que debe de tener sede parlamentaria, igual que en este momento, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se ha puesto en marcha esa comisión que audite la deuda, pero, claro, un proceso de reestructuración de la deuda pública entraña tener una autoridad monetaria, y España no la tiene, y por lo tanto nosotros lo que pensamos es que debe en primer lugar vehiculizarse a partir del marco europeo, a partir del Banco Central Europeo, y lo que sí que está descartado es que este proceso suceda de forma unilateral al día siguiente de llegar al gobierno y derivado de esa auditoría de la deuda. Necesitamos conocer qué es lo que hay, sobre todo porque pensamos que el problema de la deuda pública va a seguir presente ahí. Y los países europeos, y en particular los países periféricos, se van a ver abocados a tener que tratar con el problema de la deuda pública en el corto plazo. Y por lo tanto, aunque no planteemos una reestructuración inmediata de la deuda pública en el corto plazo, lo que sí que... quiero decir, de la deuda pública, más allá de los 60.000 millones de euros vinculados al rescate financiero, que es ahí donde queremos hacer hincapié, sí que pensamos que este problema está latente en Europa. Europa no va a poder dejar atrás este problema inmediatamente y por lo tanto necesitamos auditarla, necesitamos comprender bien qué es lo que ha pasado y necesitamos impulsar en el marco europeo este debate, porque no hay ni una sola fuerza política, no hay ni un solo país y ni un solo gobierno que esté planteando esto en Europa y pareciera que el problema ha dejado de existir. Es cierto que con una política que garantice un mayor ritmo de crecimiento como la que nosotros planteamos, este problema de alguna forma permitiría o iría poco a poco reabsorbiéndose, pero no desaparecería y por lo tanto yo creo que es necesario auditar y comprender bien cómo se ha formado la deuda para entender en un momento dado cómo se puede reestructurar. Pero solo, por dejarlo claro, solo se podría hablar de una reestructuración... De la deuda de los 60.000 millones de euros vinculados al rescate financiero. Eso sí, eso se lo ha dejado claro, pero respecto a la bolsa... la mayor parte de la bolsa de deuda, solo con consentimiento del Banco Central Europeo. Solo planteáis una... Es lo que está en el programa. Solamente, ¿no? Muy bien. Bueno, si queréis, Cristina. Hola, buenos días. Yo quería saber si podía abundar un poco más en las dos ideas últimas de las que ha hablado, del impuesto a los bancos para ayudar a la recuperación del rescate, si se aplicaría a todos los bancos, incluidos los que no han recibido ayudas públicas, pero sí han adquirido cajas rescatadas, por ejemplo, y el tema de la reestructuración de la deuda hipotecaria, si la tienen cuantificada, cómo impactaría eso en todo el sector financiero, en las provisiones y a su vez en la concesión de créditos, etcétera. Y por otra parte, ha comentado usted que es fundamental como primer paso impulsar la demanda, el consumo interno, para ayudar a recuperar la economía, pero a la vez ha dicho que en España existe el problema de que cada vez que se recupera el consumo se aumenta las importaciones. Si importamos no estamos creando empleo en España, entonces no entiendo cómo pretenden crear empleo aumentando un consumo que va a generar empleo en otros países. Gracias. Perdón, la primera pregunta era deuda hipotecaria y antes de eso... A los bancos. Perdón, sí. ¿Qué universo Vamos a ver, nosotros lo que planteamos respecto al impuesto de solidaridad a las entidades financieras es que afecta al conjunto del sistema financiero. Al conjunto del sistema financiero en un impuesto sobre beneficios a razón que permita recaudar algo que parece relativamente sensato, que son 5.000 millones de euros al año, de forma que a lo largo de 2 legislaturas, en 8 años, eso permita de alguna forma cubrir la parte del rescate que entendemos que tiene que cubrir el sector financiero privado, esos 40.000 millones de euros. ¿Por qué no incluimos esos otros 20.000 millones de euros asociados también que forman parte del rescate? Porque entendemos que hay una parte que lógicamente tiene que cubrir el sector público, que es básicamente la vinculada al rescate de Bankia. Entre otras cosas porque esto está vinculado con nuestra propuesta de que Bankia no se debe reprivatizar. Bankia no se debe reprivatizar por 2 motivos fundamentales. El primero, porque en el muy corto plazo esto se va a traducir en importantes pérdidas para los contribuyentes. Yo creo que todos tenemos en mente las acciones de Bankia y lo que esto significará si efectivamente el gobierno cumple su propuesta de privatizarla en 2017, ¿no? Importantes pérdidas para todos los contribuyentes. Y en todo caso porque pensamos que debe ser el embrión de una banca pública, me parece que es algo bastante distinto de las cajas de ahorros que teníamos, que al igual que las bancas regionales alemanes permitan de alguna forma
financiar el desarrollo del tejido productivo. Ojo, porque es cierto que no todos los bancos han recibido recapitalización directa del sector público, pero me parece que todos los bancos, de alguna forma u otra, tienen ayudas de distinto tipo. Pensemos, por ejemplo, en los créditos fiscales. Me parece que el sector público y el conjunto de los contribuyentes, de una forma u otra, con ayudas directas a la recapitalización, con créditos fiscales, han ayudado al conjunto de las entidades financieras del país, y pensamos que es la hora de que, con un impuesto razonable y por lo tanto técnicamente viable, las entidades financieras, igual que ha sucedido, por ejemplo, en el caso holandés, devuelvan aquella ayuda que los contribuyentes les han prestado. ¿Cómo lo habéis formulado sobre lo que hemos, beneficio? exactamente, es un impuesto sobre beneficio que permita recaudar esos 5.000 millones de euros del conjunto del sistema financiero. ¿El tipo lo habéis fijado ya o es Habría que estudiarlo, vale, pero yo creo que de lo que se trata es de fijar el volumen de recaudación, que parece de alguna forma sensato teniendo en cuenta el volumen de negocio y de beneficio que en este momento vuelven a tener entidades financieras, ahora ya sí recapitalizadas y por lo tanto solventes. Y por lo tanto, en tanto en cuanto están recapitalizadas y vuelven a ser solventes, pensamos que esa deuda hipotecaria, que buena parte de ellas además tienen amortizada y provisionada, debe de alguna forma permitir que para los hogares de menores ingresos, aquellos que tienen una renta inferior a 3 veces del IPREM, sea de alguna forma ese provisionamiento y esas provisiones que se han hecho ya sobre buena parte de esos créditos morosos, de alguna forma permita reducir los valores faciales de las hipotecas. Yo creo que ahí el camino que inició Islandia, sobre el que se ha ido trabajando en este país y que incluso el Fondo Monetario Internacional planteó que era una reforma interesante y que era una propuesta de reestructuración de la deuda interesante, es un camino que desde luego nosotros queremos explorar. Me parece que es una propuesta que no tiene por qué entrañar problemas sobre los balances bancarios en un momento en donde ya están recapitalizados, en tanto en cuanto nosotros no la abrimos al conjunto de los hogares hipotecados, sino a aquellos que están en una situación de mayor necesidad social. ¿Por qué? Por dos razones, y esto me permite responder la otra cuestión. No solo por justicia social, que también, sino sobre todo porque la propensión marginal al consumo de los hogares de renta muy baja es lógicamente mucho mayor, y por lo tanto no es lo mismo una reestructuración de la deuda hipotecaria que suponga una reducción en 100 euros sobre un hogar cuya renta son 40.000 euros al año, que sobre uno cuya renta son 15.000 euros al año o 20.000 euros al año. El impacto en términos de crecimiento de la demanda interna es mayor, y por eso focalizamos y priorizamos la atención ahí, por justicia social y por eficiencia económica, en el sentido de que ayudaría en mayor medida a la recuperación. Nosotros hacemos hincapié desde luego en que la recuperación pasa por, de alguna forma, estabilizar la demanda interna de nuestro país, no solo el consumo privado, la demanda interna. Esto quiere decir el gasto público, quiere decir el consumo privado y quiere decir, desde luego, la inversión empresarial. Los tres elementos tienen que, de alguna forma, estabilizarse. Y la realidad es que esto, desde luego, no es incompatible con nuestra propuesta en el sentido de que se traduzca en mayor importación. Es que cada vez que crece la demanda interna, cada vez que crece nuestra economía en los últimos 40 años, por definición, porque sucede así cada vez que tiene lugar, por supuesto se crean empleos nacionales, pero aumentan las importaciones. Y la razón por la cual aumentan las importaciones fundamentalmente tiene que ver con la debilidad del tejido productivo nuestro, con que las empresas españolas, cada vez que tienen necesidad de desarrollarse e invertir, buena parte de los bienes de equipo que utilizan los tienen que importar de Alemania o de Europa Central, pero esto lógicamente no es un motivo para decir, bueno, pues entonces no crezcamos, entonces que no se incremente el consumo o la inversión empresarial. No, por supuesto que se incremente el consumo privado, la inversión empresarial, que se incremente la demanda interna, pero seamos conscientes de que efectivamente esto, tal y como usted planteaba, significa que hay una parte de ese crecimiento del que se aprovechan las economías más próximas, por nuestra debilidad del tejido productivo en primer lugar y por la factura energética en segundo lugar, que es tremenda. Y por lo tanto, yo creo que lo que hay que ser consciente es que soluciones milagrosas en el corto plazo no hay. Necesitamos estimular la demanda en el corto plazo porque necesitamos crear más empleo, pero seamos conscientes que esto tiene que venir enganchado necesaria y directamente con reformas estructurales que en el medio plazo empiecen a solucionar los problemas que tenemos en materia en particular importadora, y por lo tanto que la expansión fiscal que se proponga para este país no puede ser simplemente una expansión fiscal de gasto corriente. Pensamos que hay que recontratar a los bomberos despedidos, pensamos que hay que revertir los 8.000 millones de euros de recortes en la sanidad y los 8.000 millones de euros de recortes en la educación. Pensamos que es necesario consagrar 15.000 millones de euros al desarrollo del programa de renta garantizada, tal y como hemos dicho.
pero en todo caso, y está cuantificado en la memoria económica que hemos hecho y que está disponible en nuestra página web en internet, pensamos que hay una parte importante que pasa por recuperar la inversión pública y porque la recuperación de la inversión pública vaya precisamente en esa dirección, en la dirección de iniciar el camino de las reformas estructurales que permitan hacer transitar a nuestro modelo lo antes posible, pero claro, esto no sucede en 2 días, ni en 2 años, ni en una legislatura, de hecho, hacia un tejido productivo más complejo, más avanzado y hacia una transición energética que permita disminuir esta factura. Desde luego, yo creo que el reto es mantener este equilibrio, un estímulo de la demanda que no, desde luego, que no dispare el déficit por cuenta corriente, pero es que cada vez que nuestra economía crece y necesitamos crecer para reducir el desempleo, tenemos problemas por cuenta corriente. Claro, esto no puede ser el reactivo limitante. El camino de Santiago uno nunca lo termina si nunca lo empieza. En algún momento tiene que empezarlo y por lo tanto pensamos que hay que compatibilizar este equilibrio entre el corto, el medio y el largo plazo. ¿Qué le parece la gestión de Goiri Gualzarri al frente de Bankia? ¿Lo mantendrían si dependieran de ustedes? Tendríamos que estudiarlo y que valorarlo. Pero tienen una opinión sobre lo hombre, yo creo que Bankia empieza a dar beneficios y por lo tanto es una buena señal y es una buena noticia. Yo creo que el tratamiento, sin embargo, que se ha hecho hasta ahora de los preferentistas es muy limitado desde nuestro punto de vista y por lo tanto, bueno, tendríamos que estudiar esto con mayor detalle. En todo caso, respecto a Bankia y a Mare Nostrum y a los bancos nacionalizados, nosotros somos muy claros. Pensamos que esto, que está inscrito en el memorando de entendimiento de ese rescate que nunca se produjo, según el gobierno, hay que renegociarlo porque pensamos que Bankia no puede reprivatizarse. Sí, yo quería, ya los que tenemos una cierta edad, pues ahora cuando se dice que Podemos que tiene algún problema con los sectores económicos fuertes, que no tiene una gran responsabilidad. Entonces yo recuerdo al Partido Socialista a principios de los años 80 cómo se le trató. Se le trató mucho peor que a Podemos. Y eso que tenían el aval de Francia y de Alemania. O sea, lo que se hace ahora con Podemos no es nada comparado con lo que se hizo el Partido Socialista a principios de los años 80. Pero vamos, pasado esto, se está hablando mucho de la economía financiera. De la economía real no se habla nada. Yo, por ejemplo, hace unos años, uno que fue presidente del gobierno en el Colegio de Economistas, también estuvo exponiendo su programa. No habló nada de agricultura, del sector real de la agricultura y de la pesca, se le llamó la atención. Y ahora estamos en lo mismo, no se habla nada de la agricultura, no se habla nada de la industria. O sea, ¿qué pasa con la economía real? Ayer aún se dijo en el debate que estaba resuelto el problema ganadero. No, señor, no está resuelto. La muralla de Lugo está rodeada actualmente por tractores. En Santiago están saliendo todos los días tractores y se está escatimando todo el tema agrícola y ganadero. Sector industrial ya no hablamos, porque el sector industrial llegó a estar en España en el 25-30% del PIB, ahora está en el 15% y la Unión Europea le está diciendo a España que llegue como mínimo al 20% y no logramos llegar al 20%. Y ya pasando a otro tema de distribución de renta, saben ustedes que la distribución de la renta está en rentas de capital, rentas de trabajo e impuestos. Esto es fundamental. ¿Cómo se distribuye la renta? Capital, impuestos y trabajo. Tradicionalmente, las rentas de trabajo siempre estuvieron por encima de las del capital. Los impuestos siempre subiendo. Siempre la renta de trabajo. Pero ya con los últimos años, cuando empezó la crisis, las rentas de trabajo empezaron declinando. Las rentas de capital subiendo. Y el año 2012, por primera vez en los últimos años, desde que se restauró la democracia, las rentas de capital superaron a las del trabajo. No sé las cifras del 2013-14, porque antes se publicaba en la primera página de los periódicos. En la primera página de economía de los periódicos. Yo ahora esto no lo veo nunca y no logro saber cómo está esto. Yo creo que las rentas de capital siguen subiendo en contra de las de trabajo. Y eso empezó en el 2012. O sea, ¿cómo ustedes van a poder revertir esta situación? Y nada más. Vamos a ver, brevemente. Quizá yo no he hecho suficiente hincapié
para nosotros hay algo esencial cuando hablamos de crecimiento económico, que es que pensamos que ya no se puede seguir hablando de crecimiento económico si al crecimiento económico no se le vinculan otros dos apellidos. El primer apellido, y no entro ahora en ese, pasa por la sostenibilidad. Suena bonito, todo el mundo lo dice, pero esto hay que concretarlo en cosas. Nosotros en este sentido hemos planteado, hizo un informe para nosotros el catedrático de Massachusetts, Robert Pollin, y básicamente hace meses, ¿no?, lo presentamos en rueda de prensa, con el que nosotros estábamos completamente de acuerdo, lo hemos trasladado al programa, porque pensamos que el crecimiento que debe de producirse para reducir el desempleo debe de ser un crecimiento no solo compatible, sino que impulse una fuerte reducción de las emisiones de CO2. Por lo tanto, creo que ese apellido, sobre el que ahora no entro, me parece esencial. Pero hay un segundo apellido que pensamos, y en el detalle de nuestras propuestas está, que debe de acompañar al crecimiento, que es un crecimiento con redistribución. Me parece que una sociedad rica como la nuestra no se puede permitir que el crecimiento simplemente sea un crecimiento que no capilarice y que no beneficie al conjunto de la sociedad, que no beneficie a la mayoría social. Y por lo tanto, modificar el patrón de distribución de la renta que ha tenido nuestro país en las últimas décadas nos parece esencial, en particular el que ha experimentado en el marco de la crisis, que como usted muy bien planteaba, ha sido cada vez más regresivo. ¿Y esto por dónde pasa? Esto pasa en primer lugar por garantizar que el mercado de trabajo, el proceso de negociación entre rentas del trabajo y rentas del capital tenga lugar de una forma mucho más equitativa a como ahora tiene lugar. Por eso consideramos que es necesario mejorar desde luego los subsidios de todas aquellas personas que no tienen un puesto de trabajo, plan de renta garantizada. Por eso consideramos que es necesaria una subida del salario mínimo interprofesional en la línea que plantea la Carta Social. Por eso consideramos que es necesario terminar con esta situación en la que la reforma laboral ha dejado fuera de la negociación colectiva, de los convenios colectivos, a más de 3 millones de trabajadores, y por lo tanto reequilibrar de nuevo dicha negociación colectiva de forma que el crecimiento de los salarios pueda acompañar de nuevo el crecimiento de la productividad, y todo esto lógicamente tendría un impacto en términos de redistribución de la renta. Porque además, y esto me permite responder a la primera de las cuestiones, el hecho de tener una economía en donde las rentas se redistribuyen de forma cada vez más inequitativa y cada vez más desigual, se traduce en que en este mundo de fuertes desigualdades entre la economía real y la economía financiera experimenta crecientes burbujas y dinámicas de especulación y casino. Cuando la renta fundamentalmente se dirige de una forma tan escorada como sucede ahora a los grupos sociales de grandes rentas, de grandes riquezas, lo que tenemos básicamente es que esto se recicla en los mercados financieros, que tenemos dinámicas financieras altamente especulativas y por otro lado, buena parte de los hogares teniendo que endeudarse para mantener niveles de consumo. Bien, nosotros lo que pensamos es que precisamente frente a esta dinámica de la especulación y el casino es necesario poner la renta, incrementar los niveles de rentas y redistribuir la renta hacia la economía real, hacia la necesidad de que el Estado impulse esa reindustrialización de la que hablamos, ese cambio en el tejido productivo, y hacia hogares que en este momento tienen menores niveles de renta. Yo creo que esto enmarca perfectamente la concreción de las medidas que nosotros hemos venido planteando en el terreno de un nuevo marco de relaciones laborales. Sobre el tema de agricultura, no sé si queda algo que quisiera... Un poco el sector agrícola está muy marginado. El sector agrícola, nadie habla del sector agrícola. Ayer oí que había pedido el sector agrícola un 7% de sus años. Yo creo que ha tenido algo más. Pero vamos, el sector agrícola es el gran marginado de todos los debates electorales. Ya le digo que hace 8 años más, es cierto, la verdad es que tiene usted toda la razón, y muchas veces pasa con sectores muy particulares. Claro, lógicamente los debates son como son y da tiempo de alguna forma casi a las propuestas de grandes rasgos y a los grandes brochazos, ¿no? Brevemente, muchas veces se dice que España no es competitiva, y es cierto que tenemos problemas de competitividad. ¿Dónde tenemos fundamentalmente los problemas de competitividad? Pues básicamente en el importante minifundismo empresarial que tenemos, y esto afecta a buena parte de los sectores. Las grandes empresas españolas son igual de productivas que las grandes empresas europeas. Por eso nosotros planteamos que es necesario un modelo de financiación que garantice la financiación en las pymes y en particular, y yo creo que esto afecta bastante
a buena parte de las explotaciones ganaderas, de las pequeñas explotaciones ganaderas y agrícolas de nuestro país, que garantice que lo que ha pasado en el curso de esta crisis no vuelva a pasar. Es decir, que garantice líneas de financiación y renovación de crédito que permita que todas las familias que en este país viven del campo, de la agricultura y de la ganadería vean cómo no tienen que cerrar explotaciones ante el cierre del grifo de la financiación, que es lo que hemos vivido en los últimos años. Me parece que a veces es verdad que que pasamos por encima de todos estos temas, pero en particular y asociado al minifundismo empresarial español, que también afecta al sector primario, pensamos que la banca pública, si algún papel tiene que tener en este país, es ese. Si os parece, hacemos una última pregunta. Bueno, en primer lugar, gracias por su ponencia. Ha sido usted muy claro y coherente, y me va a permitir que haga mención a la anterior ponencia, que ha sido del representante del Partido Socialista, el señor de la Rocha, y he de decir que, salvo alguna matización, ambas ponencias han sido bastante parecidas. Espero que no lo tome como una ofensa. No, para nada. y ahora paso a tratar de hacerle bajar al barro y hacerle la siguiente pregunta, porque estamos en la semana en la que estamos, y la pregunta es: ¿cómo convencería usted a alguien de que no vote al Partido Socialista y votará a Podemos a nivel económico? ¿Cuáles son los aspectos diferenciales fundamentales? Esa es la pregunta. Lo decía antes de pasada, y la verdad es que, y por favor que no se interprete como un gesto de prepotencia intelectual en absoluto, ¿no? Nosotros estamos encantados de ver ideas con las que hemos estado trabajando desde hace meses reflejadas en los programas electorales de otras fuerzas políticas. Me parece que esto ha sucedido no solo con el plan de transición energética, que es lo que ha pasado con algunas otras propuestas más, y pasa en el terreno discursivo estos últimos días, cada vez pasa más, ¿no? Tiene que ver con algo esencial, tiene que ver con haber ganado la primera de las batallas, la batalla de las ideas. Yo creo que ha habido un desplazamiento de buena parte del debate y del discurso hacia propuestas que nosotros pusimos sobre la mesa, sobre las que fuimos tachados además de ignorantes, de utópicos, y que ahora aparecen de una forma u otra en los programas de todos los partidos políticos, sin ir más lejos, la necesidad de una renta garantizada para los hogares de bajos recursos, de bajos salarios y sin ingresos. Y por lo tanto, bienvenido sea. Es decir, yo creo que honestamente, cuando uno interviene en política, lo que quiere es que haya que sus ideas de alguna forma se vean impulsadas y por lo tanto formen parte del común denominador de la sociedad. Me parece que bienvenido sea eso. Me parece que no responde desde luego única y exclusivamente, y seguramente ni siquiera principalmente, a la acción de Podemos. Responde a un cambio social. España ha cambiado, los políticos muchas veces van, no sé si incluirme, vamos por detrás, y por lo tanto bienvenido sea esos cambios que se están produciendo, que permiten de alguna forma elementos de similitud, ¿no?, entre las propuestas de distintas fuerzas políticas, y en particular usted alude ahora a la del PSOE y a la de Podemos. También es verdad que yo creo que hay elementos diferenciales. Nosotros somos muy claros. Nosotros pensamos que el ritmo de reducción del déficit que en este momento tenemos no puede ahogar a la economía española, y que hay que anteponer la reducción del desempleo a la reducción del déficit. Y por lo tanto que el déficit debe reducirse, pero a un ritmo lento, a un ritmo más paulatino. Y el cumplimiento del Pacto de Estabilidad debe posponerse al final de la legislatura. El PSOE con esto también es bastante claro. Jordi Sevilla ha tenido que corregir, yo creo, que a medio equipo suyo y incluso al propio portavoz económico, a Pedro Sánchez, diciendo que no, que ellos van a tener un 1% al final de la legislatura, y por lo tanto una prioridad que nosotros no compartimos, que es una prioridad de fuerte reducción del déficit público, que de alguna forma mantenga niveles de desempleo más elevados. No compartimos esa prioridad. Perdona, o sea que vosotros en lugar del 1 para el final planteáis por debajo del 3. Exactamente, nosotros planteamos que el 3 debe alcanzarse al final de la legislatura, porque además... Dos puntos más de déficit, digamos. Sí, está en la propia memoria económica que hemos publicado, el dato concreto. Sí, estaría en que el cumplimiento de ese 3% tiene que trasladarse al final de la legislatura, porque esto suponen
margen para impulsar una política económica que reduzca el desempleo, y porque además es que desde el punto de vista económico no hay ninguna fundamentación empírica que realmente de alguna forma demuestre, diga o garantice que con esa diferencia del 1 al 2 resulta que es que estamos mucho mejor en qué. Es que me parece que cuando los correligionarios de Manuel de la Rocha en Francia son capaces de plantear que no se va a cumplir el pacto de estabilidad porque hay otras prioridades del país, me parece que es la misma justificación por la cual aquí, con más razón además, con mucha más razón, deberíamos decir que la excepcionalidad de la economía española, una economía que tiene el 20%, por encima del 20% del desempleo, justifica y explica que el pacto de estabilidad, de acuerdo a la propia normativa del pacto de estabilidad, contemple excepciones. ¿Y para qué hablar de la necesidad de revertir los recortes en la educación o la necesidad de revertir los recortes en las infraestructuras públicas? Elementos que también contempla un pacto de estabilidad que desde luego podría ser más flexible de lo que la interpretación política de Bruselas hace de dicho pacto. Pero en todo caso, a nosotros lo que realmente nos parece es que el PSOE tiene un problema de credibilidad, que hay dos PSOEs, que hay un PSOE en el gobierno y uno en la oposición, que a mí me hubiera gustado que el PSOE del gobierno hablase también de una subida del salario mínimo como la que plantea ahora, y lo hubiera hecho. Que a mí me gustaría también que aquel Partido Socialista hablase y plantease la reforma tributaria que ahora plantea, y sin embargo Jordi Sevilla era quien decía que bajar de impuestos era de izquierdas. Y a mí lo que me parece es que hay un problema de credibilidad en este país que es transversal a las fuerzas del bipartidismo. Me parece que el debate de ayer lo dejó claro también, y que por lo tanto, frente a los problemas de credibilidad, lo que la población busca y demanda es quien de alguna forma tenga la voluntad política real como para ser capaces de impulsar y de plantear esas ideas que ya han anidado en buena parte de la mayoría social de este país. Bueno, yo a mí me gustaría preguntar claro. Claro. Mira, una consideración con respecto al tema del incremento de la demanda interna. Te agradezco que hayas sacado esa opinión, esa consideración económica, porque sí que es cierto que hay mucha gente que no es consciente que cuando sube la demanda interna las importaciones se incrementan y en principio, según la teoría económica, las exportaciones deberían de disminuir. Dios quiera que el empresario español haya aprendido con la crisis que puede vender fuera, que de hecho está vendiendo fuera, que gracias a que ha vendido fuera ha habido una estabilidad económica en este país, y que lo que tiene que hacer ahora es, evidentemente, si incrementa la demanda interna, que siga vendiendo fuera, ¿de acuerdo?, para poder crecer el primero, que se pueda invertir más empresarialmente y además exista más consumo. Eso es una consideración. Hay algo que me gustaría, porque sí que es cierto que el representante del Partido Socialista hemos hablado de ello, pero aquí no se ha hablado, que es el tema de las pensiones. El tema. Está claro que tenemos una población con un alto índice de envejecimiento. Según datos, estamos ahora en el 18% de personas que están en jubilación, y dentro, en el 2056, si no recuerdo mal, habría un 30% de la población jubilada. Es un coste social muy elevado, que aparte de tener que reducir el déficit público, eso nos va a incrementar y puede que exista un problema en el bienestar social. No solamente de la sanidad, pero también de la jubilación, porque claro, a más jubilación, más coste de sanidad y mucho más coste de la tercera edad. Entonces, ¿qué opina vuestro partido al respecto? Muy brevemente al respecto del debate, que yo creo que es muy interesante y es muy poco conocido a veces en nuestro país, ¿no?, sobre el efecto que tiene el sector externo con el crecimiento. Una realidad que hemos visto estos años precisamente es esa, que con la crisis, aunque con la crisis hay un primer desfondamiento de las exportaciones también, buena parte de las empresas españolas han hecho las maletas y han salido a exportar fuera, y bienvenido sea, muy bien, ¿no? Yo creo que eso, el reto es que se mantenga y que permanezca en la situación actual. En todo caso, ya digo, a veces se habla de los problemas de competitividad externa de nuestra economía, y nuestra economía es una economía que se ha mantenido más o menos en el 2% de cuota exportadora durante la última década, antes de la crisis y ahora, con tasas de crecimiento de las exportaciones que antes de la crisis y ahora tienen más o menos el mismo tamaño. Y por lo tanto, yo creo que el reto de nuestro sector externo está en las importaciones, desde luego, pero hay un segundo reto añadido que tiene que ver con la capacidad exportadora, y que tiene que ver no solo con que las empresas hayan hecho las maletas, sino con que de alguna forma tenemos que ser capaces de impulsar y mejorar esa capacidad exportadora,
fundamentalmente garantizando ese desplazamiento progresivo hacia sectores de mayor valor añadido y hacia sectores más competitivos. Y de nuevo, ahí nosotros pensamos que no se compite mejor reduciendo el gasto en universidades, que no se compite mejor reduciendo en un 40% el gasto en I+D+I, que no se compite mejor bajando salarios, se compite mejor básicamente con lo contrario, ¿no? Rápidamente, pensiones. Vamos a ver, nosotros en el programa llevamos cuatro grandes cuestiones respecto a pensiones. En primer lugar, pensamos que es necesario revertir la reforma que hizo el gobierno de Zapatero y, por lo tanto, fijar de nuevo, con carácter general, la edad de jubilación a los 65 años. Pensamos que es necesario revertir también el cambio que hizo Mariano Rajoy, que de alguna forma desindexaba el crecimiento de las pensiones con respecto al IPC, y pensamos que es necesario avanzar en el crecimiento de las pensiones no contributivas durante los próximos años en la línea del salario mínimo interprofesional. Y esto es posible. Ahora viene el debate. Y bueno, y esto es viable teniendo en cuenta además la evolución de la campana poblacional de nuestro país. Bueno, nosotros pensamos que desde luego sí. ¿Cómo es viable? ¿Cómo es posible hacer esto? No solo garantizar las pensiones, sino volver a la situación en la que estábamos. Que recordemos, cuando empieza la crisis, el fondo de reserva de este país tiene más de 60.000 millones de euros y la caja tiene superávit prácticamente todos los años. Es decir, que en un modelo contributivo y en un modelo de cotizaciones sociales, lo determinante para el modelo es si se crea o no empleo y qué calidad tiene el empleo que se crea. Por eso nuestro modelo no tenía problemas serios en el momento en el que llega la crisis, y los problemas serios vienen como consecuencia de la fortísima destrucción de empleo. Por lo tanto, las soluciones que nosotros pensamos que debe de tener los problemas que en este momento tiene la Seguridad Social en el corto, en el medio y en el largo plazo pasan, en el corto plazo, por cambiar el modelo de creación de empleo. Estamos en una situación en la cual, es cierto, se han creado 900.000 puestos de trabajo en el último año y medio. Previamente se destruyeron 1,2 millones de puestos de trabajo. A veces hay que juzgar las legislaturas en su conjunto. Esta es la legislatura de la cual salimos sin creación de empleo neta y de la cual salimos con 500.000 activos menos en nuestro mercado de trabajo. Pero es que además el empleo que se crea es de tan mala calidad que lo que tenemos es que, aunque el empleo crece a ese 2,7%, 2,8% anual, la caja de la Seguridad Social sigue experimentando déficit, sigue experimentando una situación en la cual, claro, con empleos de tan bajos salarios no es posible de alguna forma garantizar la sostenibilidad de la Seguridad Social. Por lo tanto, derogar la reforma laboral, garantizar que el empleo que se crea es de mayor calidad, garantizar que el empleo que se crea no es de tan bajos salarios, sería la primera forma de solucionar los problemas que en este momento tiene de financiación la Seguridad Social. En segundo lugar, recordemos que nuestro modelo de pensiones es un modelo relativamente barato en el contexto europeo. Estamos hablando del 11,5% del PIB de gasto en pensiones frente a una situación en donde en el contexto europeo los países de nuestro entorno están en torno al 13, 13,5, 14, 15 algunos países. Y por lo tanto es un modelo que es relativamente barato y que tiene margen. Y por eso nosotros planteamos que, en caso de que el modelo en el medio plazo tuviese problemas asociado a las cotizaciones sociales, como de hecho hoy día plantean ya todas las fuerzas políticas, incluido el propio gobierno, debe de financiarse las pensiones de naturaleza no contributiva con cargo a los presupuestos generales del Estado. Yo creo que no hay ninguna norma escrita en mármol que diga que esto no debe hacerse, que esto no puede hacerse. La realidad es que parte de las pensiones de naturaleza no contributiva ya se financian con cargo a presupuestos generales, y pensamos que esto es una vía que debe desde luego de impulsarse y de desarrollarse. Y termino. En todo caso, me parece que el debate, al margen de las propuestas concretas, que en nuestro caso tienen que ver con abrirlo a la financiación por vía impositiva en primer lugar, y en segundo lugar por modificar el modelo de empleo para garantizar que el empleo de calidad financie al sistema de pensiones, y terminar por otro lado con otro elemento que contribuye a desfiscalizar la caja de la Seguridad Social y que no aporta mucho, que son las continuas subvenciones a las cuotas empresariales de la Seguridad Social, que se han demostrado muy inútiles para crear empleo, pero que sin embargo contribuyen a esta desfiscalización, a esta falta de financiación y a estos problemas de financiación de la caja de la Seguridad Social. Y un elemento adicional que también está en nuestro programa: pensamos que hay que destopar las cotizaciones y garantizar, bueno, pues que haya una contribución en función de los salarios que uno recibe y que uno gana, ¿no? Pero termino diciendo algo que me parece que es evidente.
cuando uno habla de pensiones, el riesgo que tenemos en materia de evolución de la demografía hay que tenerlo en cuenta. Me parece que ignorarlo sería un error, pero me parece que muchas veces se hurta del debate la evolución que ha sufrido todos los sistemas de pensiones europeos, en particular los públicos y de reparto, como el nuestro en los últimos años, que es la capacidad tan grande que han tenido de soportar la llegada de nuevas cohortes de jubilados. La ratio entre jubilados y trabajadores ocupados activos era del 15% hace 25 o 30 años y hoy día es del 45%. Y es del 45% y nuestro sistema tenía 60.000 millones de euros de reserva en el fondo de reserva y superávits. ¿Y esto por qué es posible? Bueno, pues porque nuestras sociedades experimentan crecimientos de la productividad y crecimientos de la riqueza que permiten de alguna forma garantizar el cobro de estas pensiones y permiten de alguna forma que el desafío demográfico haya sido asumido en las últimas décadas con cargo a este crecimiento de la productividad. En última instancia, el problema de las pensiones remite a un problema fundamentalmente político, fundamentalmente ideológico. ¿Qué trato le queremos dar en nuestra sociedad a aquellas personas que han trabajado toda una vida y que de alguna forma merecen un final tranquilo, ¿no? De esa vida? Y por lo tanto en nuestra sociedad nosotros pensamos que, teniendo en cuenta los crecimientos de la productividad de los últimos 35 años y de acuerdo incluso teniendo en cuenta la evolución de la demografía, hay capacidad suficiente como para que un sistema público de reparto intergeneracional y solidario se mantenga en los mismos términos en los que se ha mantenido hasta ahora. Bueno, una última, chiquitita. Brevemente, es que no se ha comentado ya el debate de Rajoy antes de ayer, entonces, La verdad es que a él no le hemos preguntado. Si tienes algún comentario que hacernos. O si puedes repetir en 30 segundos el comentario. No lo ha dicho, o sea que... Que no lo ha hecho. Vale. O sea que haces bien. Vale, gracias. 30 segundos. Y en 10, yo creo que fue un duelo de fracasos. A mí me parece que fue un debate en donde se echaron en cara los fracasos mutuos. Y es que, tristemente, la realidad de las fuerzas políticas del bipartidismo en estos últimos 8 años es esa. Es el duelo de fracasos mutuos que evidencia 2 legislaturas desaprovechadas y fracasadas y evidencia que España ha caminado en términos económicos y sociales a una década perdida en estos últimos años. Nosotros pensamos que profundizar la democracia significa superar este duelo de fracasos mutuos y avanzar hacia una nueva política económica que permita poner el crecimiento en beneficio del conjunto de la sociedad, que permita revertir los recortes del gasto público, cosa que ninguno ayer lo planteó, que permita de alguna forma superar este periodo de austeridad fiscal, de recortes, que tan dañino ha sido para el conjunto de nuestro país. Y nos parece que son 2 fuerzas políticas que en este momento, Partido Popular, Partido Socialista, no transmiten la suficiente credibilidad al conjunto de la ciudadanía como para asumir el desafío que eso supone. Muy bien. Ha estado ajustado en tiempo, ¿no? Bueno, pues nada, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Lo damos por terminado, creo que ha sido muy interesante. Gracias a vosotros. Y termina el ciclo de debate ya hasta el domingo. Gracias.